Y enseguida vamos a iniciar una conversación con un invitado que preside la Organización de Acción y Compromiso por la Reforma Social. Vamos a entender a qué se dedica esa institución. Vamos arriba. Ramón Burgos, gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Dele, Homero. Vamos a explicar qué es la Organización para la Acción y Compromiso para la Reforma Social Dominicana. En ACORES, que es su sigla, Acción y Compromiso por la Reforma Social Dominicana, es una organización de carácter político, social y educativo orientada a custodiar lo que es la inversión de la cuota social en la ciudadanía. Cuando se refiere a la cuota social, para nuestros amigos televidentes, que muchos de estos términos no lo manejan, ¿a qué se refiere? La sociedad se ha empoderado de lo que tiene que ver, y debe empoderarse de lo que tiene que ver el sistema político de la República Dominicana, para que de las mismas comunidades se logre custodiar todas las que son las inversiones que socialmente van dirigidas hacia ellas. Por ejemplo, en este periodo gubernamental del presidente Danilo Medina, hemos visto una focalización tendente a lo que tiene que ver la revolución educativa que ha creado en todo el territorio nacional una verdadera revolución puntual en lo que tiene que ver las instituciones escolares, con lo que es la estancia extendida, con lo que son las estancias infantiles, y eso es una conquista que el pueblo debe de preservar y debe de custodiar, porque ha sido algo que de una manera insistente el pueblo ha tratado de que eso se vaya concretizando a fin de ver cómo vamos saliendo de la pobreza intelectual y de la pobreza material en los diferentes sectores de la vida nacional. Usted habla de empoderamiento social y uno intenta verlo en la realidad. Una sociedad empoderada es una sociedad que actúa en el espacio público en defensa de su interés. Y vemos aquí en debates fundamentales que son 2 o 3 o 4 gatos de la clase media que asumen algunos temas con muy poca compañía. Yo creo que hay un déficit de empoderamiento. Yo pienso que tenemos una sociedad apática y muchos de los problemas que genera nuestro espacio político es porque tenemos una sociedad que no participa, que no se empodera. ¿Me equivoco? Pienso que una iniciativa que nosotros hemos ido, por ejemplo, percibiendo, entrando en el corazón de las diferentes comunidades, barrios, tanto comunidades urbanas como campesinas, es el interés por organizarse e ir saliendo de su situación de pobreza. Regularmente tú te encuentras en cualquier barrio empobrecido, de lo que nosotros tenemos, por ejemplo, presencia a nivel nacional, nuestra organización, tú ves una serie de grupos humanos que se están articulando, organizándose, a fin de ver cómo sus propias comunidades pueden crecer. Y yo creo que el ciudadano, poco a poco, se está articulando a fin de poder dar una respuesta puntual a lo que tiene que ver su crecimiento y su desarrollo desde las comunidades. Nosotros, como organización, estamos capitalizando todo lo que tiene que ver esas organizaciones que a nivel nacional se están dando. Miles y miles de organizaciones, juntas de vecinos, cooperativas, gremios, en sentido general, el pueblo se está organizando desde la base a fin de ver de qué manera los cambios estructurales que consideramos deben de salir de las comunidades, porque las comunidades son las más llamadas a lo que tiene que ver el progreso a partir de su propia realidad. Te pongo un ejemplo, cuando voy al sur, yo era sacerdote de la Orden de los Frailes Franciscanos, nos dedicábamos totalmente a todo lo que es los temas de misión en las comunidades más empobrecidas. Y la verdad es que el rostro de la pobreza que nosotros percibíamos en esas comunidades vulnerables de la frontera daba grima y creaba una impotencia extraordinaria. Ahora cuando uno llega, que uno ve, por ejemplo, una escuela de tan extendida donde los niños desayunan, almuerzan y meriendan y van de nuevo a su casa, pero alrededor tú ves una chocita construida con tierra y con un material de grama. Entonces, la idea no es que este monstruo de institución que aparece en los diferentes barrios, campos y esa cuestión que es el centro de educación,
la idea es que la persona vaya viendo hacia dónde tiene que ir su futuro cuando real y efectivamente se organiza, se educa y se proyecta para ser valioso en la sociedad. Como organización, entonces, ¿cómo ustedes ayudan a esas comunidades a entonces crear estos pequeños grupos que permitan, como usted dice, que se empoderen y que se formen de abajo hacia arriba? O sea, ¿cómo ustedes trabajan de la mano de estos barrios? Bien, nosotros apenas tenemos un año como organización que hemos sido constituida, y lo primero que hacemos y estamos ahora trabajando es con un observatorio de lo que tiene que ver la realidad cruda de la pobreza en toda la República Dominicana. Una vez que, por ejemplo, identificamos lo que es la realidad de la pobreza, tratamos de organizar las comunidades en sus diferentes segmentos a fin de ver cómo las comunidades pueden ser productivas. Porque una de las cosas que yo considero es que nosotros, el asistencialismo que tanto se habla, debe desaparecer para ver de qué manera real y efectivamente con la fuerza laboral nosotros ayudamos a desarrollar la sociedad. Identificamos cuáles son los puntos más fuertes que tiene la comunidad y desde esos puntos fuertes trabajar. Si la comunidad tiene como punto fuerte la agricultura, tratamos de desarrollar todo lo que tiene que ver elemento agrícola. Si la fortaleza de esa comunidad es, por ejemplo, el deporte, tratamos de incentivar lo que es el deporte. En definitiva, tratar de que la persona, el ser humano, en su entorno y en su comunidad, trate de crecer. ¿Qué nos va a evitar nosotros eso? Si las comunidades, especialmente las comunidades campesinas, encuentran un lugar adecuado y digno de vivir, vamos a evitar todo este tipo de arrabalización que se dan en todas las grandes ciudades de la República Dominicana y en algunas ciudades del resto del mundo, pero especialmente esas arrabales que causan un impacto negativo por los problemas de las catástrofes naturales, todo ese tipo de cosas se eliminarían. ¿Qué nos dicen la gente, por ejemplo, en los sectores del abajo del río, de Gualey, Guachupita, en La Caleta, en sitios que son totalmente pobres, que han tenido que emigrar a las ciudades a multiplicar el cinturón de pobreza porque no encuentran ningún espacio en sus comunidades? Y algo que el presidente Danilo Medina está logrando es precisamente con sus visitas sorpresa, es ayudar a que las personas se enamoren de lo que tienen que ver las comunidades. Esas visitas sorpresa han creado una revolución en el campo y es algo que real y efectivamente yo creo que es un valor que hay que continuarlo, porque yo creo que la República Dominicana solo se desarrollará si nosotros desarrollamos las comunidades y logramos que esas comunidades sean autosustentables y autosostenibles a partir de lo que es su fuerza laboral. ¿Esta institución tiene alcance regional, local o nacional? Nacional. Nacional, o sea, que actúan en todo el territorio. Correctamente. Eso necesita una cantidad de recursos humanos, tecnológicos y financieros importantes. ¿Cómo se financia esa organización? Actualmente nosotros, nuestra empresa, yo tengo una empresa y varios grupos económicos que están ayudándonos a todo lo que tiene que ver con la financiación. En este momento estamos preparando un proyecto un poco más sólido con lo que yo le llamo el observatorio del mapa de la pobreza. En el programa de gobierno, el presidente Danilo Medina establece que él quiere reducir de un 32% en este cuatrienio a un 23%. Y yo me pregunto, un 23%, todavía vamos a tener 23% de la población dominicana viviendo en extrema pobreza. Creo que tenemos que hacer un mayor esfuerzo, todos los dominicanos y las dominicanas, para ver cómo el rostro de la pobreza, el hambre, la desnutrición va desapareciendo de lo que tiene que ver la República Dominicana. Y es un compromiso de todos los ciudadanos, porque cuando yo era pequeño, yo vengo de La Vega, en mi casa vivíamos en una comunidad agrícola. Y yo recuerdo que todo lo que tiene que ver los productos de primera necesidad, nosotros no los comprábamos. Es decir, lo que es recaíto, tomate y todo ese tipo de cosas, lo sembrábamos en la casa. Sí, y eso simplemente en un cuadro de 3 metros por 3, con una cosa rústica que no era necesario tener tan elaborado. Y ahí teníamos todas las cosas que necesitábamos para nosotros, por ejemplo, tener la cosa básica. Entonces, ¿cómo le digo? Nosotros tenemos que ser más creativos para producir alimentos. Y yo creo que... Los chinos lo hacen en los maceteros de las flores. Correctamente. Entonces, ¿por qué nosotros, ahí se da por ejemplo, unos ajíes magníficos? Correctamente. Entonces, yo creo que nosotros tenemos un clima ideal
para que, por ejemplo, nuestro país sea productivo a nivel nacional. Tú tienes una semillita de chinola hasta en un patio de tu casa y ya tú Hay sabes. que tener cuidado. Hay que tener cuidado donde cae una semilla. Correctamente. Entonces, ¿qué es lo que les digo? Nosotros tenemos una tierra fértil. Aquí no se podría justificar de que, por ejemplo, tengamos un índice de un 32% de personas en extrema pobreza. No se puede justificar eso. Y el presidente quiere atacar. En su programa de gobierno, él establece casi en el 80% programas puntuales. Pero tú sabes que para erradicar la pobreza se requiere obligatoriamente un desarrollo social y que exista una inversión. Y esa inversión a nivel general implica un Estado que le dé seguridad jurídica a todo lo que tiene que ver la inversión, especialmente la inversión extranjera. Entonces, si nosotros no producimos riqueza, lamentablemente la cuota social no va a poder llegar a las diferentes comunidades. Igualmente, como decía, si no controlamos un sinnúmero de situaciones a nivel interno, local, lamentablemente esa inversión social no va a ser posible. Por lo cual, creo que la línea, y por eso nosotros nos sentimos muy identificados con el presidente Danilo Medina, en cuanto a lo que tiene que ver su política social. Muy identificado, porque vemos que es una persona muy puntual en lo que tiene que ver su política social, una persona que no es oportunista. Por ejemplo, ahorita en el programa anterior yo veía una discusión del clientelismo político. Nosotros como organización no hemos recibido un solo centavo del Estado y estamos moviendo una matrícula de casi 100.000 electores para el presidente Danilo Medina. Y yo no he visto un peso que el Estado me haya dado a mí, ni para comprar la conciencia mía, ni para comprar la conciencia de ninguno de mis electores que son parte de nuestro movimiento. De igual manera. ¿Usted es la excepción entonces? Bueno, yo no sé, yo creo que, pues, se lo digo abiertamente y lo digo públicamente. Y en mi calidad de ex sacerdote no tengo que tener, de estar hablando mentiras, ni tengo que estar diciendo y ningún tipo de... Esos 100.000 electores se mueven porque están motivados por la política social puesta en práctica por esta administración. Tienen esperanza. ¿Tienen esperanza o tienen hechos? Y tienen hechos y realidades. Que eso es algo muy importante. El hecho de que, por ejemplo... Han sido impactados por las visitas sorpresa, han recibido financiamientos y le ha resuelto. Le ha resuelto y otros que han tenido algunas situaciones quieren, por ejemplo, organizarse mejor para tratar de reivindicar algunos males. Comunidades, por ejemplo, como la acuicultura, que hoy en día se está desarrollando mucho. Yo creo que este país debe ser... Y una pregunta, la identificación de esta institución, que me imagino que tiene una visión de vida más allá de la administración de un presidente puntual. Claro, porque trabajan con independencia. Correcto, identificarse en un proceso electoral con una figura no condiciona ya su existencia, porque imagino que ustedes trabajan con personas de todos los partidos políticos. Correctamente. Entonces... O sea, ¿ustedes están identificados con una organización política o van a trabajar de forma independiente? Porque lo del clientelismo no es algo del Partido de la Liberación Dominicana, es de todos los partidos políticos. O sea, es de la sociedad. Exactamente, ya es de la sociedad, es una forma en la que el ambiente en el que se crea la política dominicana. Hasta en la familia hay clientelismo. Hasta en la familia hay clientelismo. O sea, que al final, o sea, que a usted no le haya tocado, bueno, pues eso es una excepción porque normalmente es como funciona aquí en la República Dominicana. Pero ¿están independientes o apoyan 100% al presidente Medina y dependen de esa organización política? No dependemos de esa organización política. Somos un sector externo. Somos una organización totalmente de la sociedad civil, que estamos tratando de, como le decía, a partir de lo que es el grito desesperado de las comunidades, de organización, que era lo que se hablaba anteriormente, ver de qué manera podemos ir presentando un modelo político, y si gana un modelo diferente. Y si gana otro candidato, entonces seguirían trabajando con la misma intención con otro candidato presidencial. Tranquilamente, nuestra organización no desaparece por un candidato político, sino que vemos que, por ejemplo, con el presidente Danilo tenemos algo bastante concreto y muy práctico y muy puntual, y por eso es que nos hemos adherido al apoyo hacia su persona. Pero es una organización que no termina el 15 de mayo, sino que al contrario se fortalece y se perpetúa, porque la estructura quiere ser parte de lo que es el cambio, el empoderamiento del ciudadano, de lo que tiene que ver una política con altura. Yo creo que el país necesita cada día más, como dicen los obispos, crear profesionales de la política. Profesionales de la política que vayan en la dirección de lo que tiene que ver la política, el bien común de lo que tiene que ver el ciudadano.
Bueno, perfecto. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros y no suerte. se canse yo. Suerte, no se canse, que necesitamos organizaciones como esa. Gracias.